¿Qué lleva a tres ex policías a convertirse en los criminales más peligrosos de Bolivia? Tres hermanos argentinos cruzaron la frontera y dejaron una estela de asaltos, muertes, tráfico de armas y drogas. Pero lo que más impactó no fue el crimen, sino la forma en que murieron. Dos de ellos terminaron de la peor manera. Esta es la historia real de los Arancibia, un caso tan brutal como olvidado. Soy Ezequiel Serres y esta es una historia de la realidad, porque la verdad siempre vuelve. Entre 1991 y 1993, Santa Cruz vivía una calma aparente. Pero detrás de esa calma, una banda armada organizaba lo impensable, una ola de asaltos planificados al milímetro. El golpe que los puso en la mira fue el asalto a una remesa de la empresa Simal. Los delincuentes interceptaron el vehículo armados con fusiles, con movimientos propios de comandos entrenados. En segundos, inmovilizaron a los custodios y se llevaron una fuerte suma de dinero. No fue un hecho aislado, fueron varios atracos en cadena, todos con el mismo estilo: rápido, letal, sin errores. La policía boliviana no tardó en conectar los puntos. Los autores no eran amateurs, ni siquiera bolivianos. Eran tres ex policías argentinos, hermanos, dos de ellos dados de baja por corrupción y prófugos de la cárcel de Tucumán, acusados de matar a dos centinelas. Conformaban aquí una temible banda de delincuentes, en complicidad con un boliviano, responsables de dos asaltos bancarios y de buleados atracos por su espectacularidad. Los tres gendarmes operaban en Bolivia con la identidad falsa de Carlos Daniel Suárez Lanza, Daniel López Suárez y Fernando Vargas López, pero sus verdaderos nombres eran Paula Arancibia, de 28 años, Carlos Roque Arancibia, de 32 años, y César Arancibia, de 34 años, según estableció la policía. Los tres hermanos ingresaron a nuestra ciudad por vía férrea en una conexión de Yacuiba. Escaparon de su país tras haber sido retirados de la gendarmería argentina, al establecerse que estaban implicados en numerosos robos, incluso las dos muertes. Al llegar a Santa Cruz tomaron contacto con Juan Carlos el Tabernero, un drogadicto de nacionalidad boliviana que les proporcionó informes sobre lugares donde podían dar buenos golpes. Para planificar, se reunían en el restaurante Asado Griego de la avenida Uruguay, según el comandante de la policía en ese entonces, el coronel Armando Morón. Ahora vayamos al detalle de cuáles fueron los atracos más impactantes que cometieron. Los argentinos son responsables de los atracos al Banco de Santa Cruz de la Sierra, de la sucursal del Chiriguano, donde hirieron a un guardia y se llevaron $22.000. También el 9 de junio de 1992 atracaron al Banco Unión, sucursal de la calle René Moreno, y mataron al chofer de la vagoneta del banco, Hugo Justiniano. Los delincuentes portaban una pistola de 9 milímetros, informó el comandante de la policía, al agregar que el 9 de marzo también asaltaron la empresa industrial Simal ubicada en el parque industrial, interceptaron el motorizado de la referida empresa y se llevaron 17.697 bolivianos. Asimismo, el 16 de febrero de ese año, asaltaron a mano armada la céntrica joyería Aladino, de donde se llevaron joyas valuadas en $50.000. El 25 de enero de ese año atracaron la tienda Finileisure, de donde se llevaron más de 1.500 bolivianos. Con el dinero robado comenzaron a invertir en droga que salía de Bolivia hacia Brasil. Y no solo eso, una mujer cercana a uno de los hermanos traficaba joyas robadas, llevándolas fuera del país, muchas veces en vuelos internacionales, escondidas en equipaje camuflado. Así monetizaban lo robado. Todo estaba conectado. Todo tenía un fin: enriquecerse al margen de la ley. En uno de los operativos más importantes del caso, la policía incautó un arsenal que parecía de guerra: fusiles M16, escopetas recortadas, pistolas automáticas, silenciadores, cajas enteras de municiones y explosivos. Lo más escalofriante es que ese armamento era muy similar al que usaron los excombatientes argentinos en la Guerra de Malvinas. Fueron encontrados en distintos inmuebles donde se escondía el grupo. Este hallazgo confirmó que los Arancibia estaban listos para matar si era necesario, como ya lo habían hecho en el asalto
al Banco Unión. El cerco policial se fue estrechando y entonces ocurrió lo inevitable. Roberto Arancibia fue ubicado en una casa de la zona sur de Santa Cruz. Cuando los agentes intentaron arrestarlo, sacó un arma y abrió fuego. La respuesta policial fue inmediata y letal. Roberto fue abatido en medio de una intensa balacera. ¿Qué se dijo? Habíamos detectado que la casa de su enamorada era utilizada como cuartel de operaciones y desde hace 2 meses habíamos establecido vigilancia, dijo el coronel Armando Morón. A las 14:25 salió de ese inmueble a bordo de un vehículo. Llegó al surtidor La Vertiente. Ingresó en administración portando un arma de fuego en una mano y una granada en la otra, pidiendo que le entregaran todo el dinero que había en la caja. Ante esa situación, los agentes policiales tuvieron que intervenir. Le dieron la señal de alto, pero él quiso escapar. Arrojó la granada al suelo y apuntó hacia los funcionarios del surtidor con una pistola calibre 9 milímetros, pero los efectivos se le adelantaron, relató el coronel Morón. El balazo le dio en la espalda y atravesó el abdomen, falleciendo cuando era trasladado al Hospital San Juan de Dios. El fallecido figuraba con el nombre de Fernando Vargas López, de 33 años, natural de Bermejo, Tarija, identidad falsa. Roberto Arancibia cayó sin decir una palabra. El primer hermano había muerto. El cabecilla de la banda había sido abatido. El 18 de junio de 1993, el argentino César Arancibia, el otro hermano, ya estaba detenido, pero fue acribillado durante un fallido intento de rescate por los miembros de la banda, que ahora era liderada por el hermano que seguía libre. Habían logrado interceptar una carta donde se describía cómo se movían los policías en el interior del lugar donde se encontraba detenido, incluso el tipo de armas que utilizaban y cómo eran los cambios de turnos. En la zona del Plan 3000 Santa Cruz, la emboscada dejó también a un policía herido, mientras los atacantes escaparon dejando rastros de sangre. César fue el segundo hermano en morir por el tipo de violencia que ellos mismos habían desatado. Ahora el líder de la banda era Paul Arancibia, quien intentó desaparecer. Huyó hacia San Ignacio de Velasco, en el oriente boliviano, e intentó ocultarse en un alojamiento humilde, pero fue delatado. La policía llegó rápido. Esta vez no hubo ningún tipo de disparos. Paul fue arrestado sin oponer resistencia. Cansado, desarmado, derrotado. Durante el proceso judicial, Paul sorprendió a todos. No intentó encubrir a sus hermanos, al contrario, acusó a Roberto y a Rubén de haber arruinado todo por su sed de violencia y descontrol. Esto nunca debió llegar tan lejos, dijo. No se puede confiar en nadie, ni siquiera en tu sangre. Con esas palabras intentó lavarse las manos, pero ya era tarde. Los Arancibia pasaron de ser policías en Argentina a convertirse en uno de los grupos criminales más peligrosos que pisaron Bolivia. Con armas de guerra, dinero sucio y traiciones internas, su historia terminó como tantas otras, con sangre, muerte y traición. Ahora te pregunto, ¿crees que alguien puede nacer para el crimen o fue la ambición lo que los arrastró al final? Contame en los comentarios qué pensás de esta historia. Y si te gustó este contenido, suscríbete al canal, porque aquí seguimos contando las historias de la realidad que no se deben olvidar. Escríbeme que te leo y seguime para más historias de la realidad.